Vamos a leer algunos versículos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. ¿Listo? Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Y vamos a comenzar esta lectura y lo voy a invitar a ponerse de pie, por favor. Vamos a leer un versículo ustedes, un versículo yo, y en el versículo 25 nos unimos. Empiezo yo con el 19, ustedes el 20, 25 nos unimos. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Juntos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta tu santo templo, Señor, y ayúdanos, Señor, en este tiempo de meditar en tu escritura, Señor, a aprender y a aplicar lo que vamos a ver, Señor. Gracias porque tú pusiste este pasaje en mi corazón, Señor. Ayúdanos a hacer de la mejor manera. Y gracias, Señor, porque eres grande, Señor, y nos provees de todo lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Este pasaje, voy a ser sincero con ustedes, lo estoy estudiando para un proyecto que me pidió el hermano Josué. Pero desde antes de que me lo pidiera este semestre, no sé si se acuerdan los alumnos del IP hace como 2 años, igual teníamos una clase de predicación aquí en la iglesia. Y yo había escogido este pasaje porque me llamaron la atención las exhortaciones que venían en este pasaje. Y ahora pues no lo terminamos, yo me metí en otras cosas. Y ahora que lo estuve estudiando para esta clase que me está dando el hermano Josué, fue un reto estar estudiando esos pasajes porque no puedo nada más sacar estos versículos, estos 6 versículos, y exponerlos sin ver lo que sucedió antes. Y en estos versículos, si pueden acompañarme al capítulo 10, versículo 8, dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese sacrificio perfecto fue Él mismo, Cristo mismo, muriendo por nuestros pecados. Y lo que quiero hablar esta tarde es la obra de Cristo demanda respuestas de los suyos. ¿Y esa obra de Cristo qué fue? Pues vemos el sacrificio de Cristo, sí, su derramamiento de sangre, y lo hace mención el versículo 19 al 21, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Si recordamos cuando en la narración de la muerte de Cristo se dice que el velo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. ¿Y eso qué nos indica a nosotros? Nos da una libre entrada no solamente para ciertas personas, sino para todos. Dice el versículo 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su mismo sacrificio. Y Cristo mismo, siendo el sacrificio, es nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, si lo recordamos con los sacrificios y las demandas que Dios hacía del pueblo de Israel en Éxodo y Levítico y Números, era el sumo sacerdote el que ofrecía los sacrificios, el que se encargaba de recoger lo que las personas traían para ofrecerlo a Dios en olor grato. Pero Cristo mismo es estas dos personas para nosotros, nuestro sacrificio, nuestro cordero perfecto, la única persona que podía morir por nosotros, el único sacrificio perfecto que podía limpiarnos de todo pecado,
porque somos pecadores, ¿verdad? O nada más yo. Todos somos pecadores y necesitamos un sacrificio perfecto. No podía yo sacrificarme por mis pecados. No podía Lema Ortega morir por mí, porque era otro pecador. Pero la única persona perfecta que vino a esta tierra se sacrificó por nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de que ese sacrificio nos demanda a nosotros algo. Dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Cristo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, nuestra ofrenda, el intercesor por nosotros, nos demanda algo. Y me surgió esta incógnita a mí. Y dice, Cristo ya hizo su obra, pero ¿qué estoy haciendo yo por Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo por esa obra de Cristo? ¿Cómo responde una persona a la obra de Cristo, hermanos? ¿Cómo podemos responder? Y en este pasaje veo 4 exhortaciones o 4 respuestas hacia el sacrificio de Cristo. La primera respuesta la veo en el versículo 22, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. La primera respuesta o la primera exhortación vemos que es acercarnos a Dios confiadamente. Como les decía, Cristo ya es nuestro sacrificio y es nuestro mediador. No hay algo que nos separe de Cristo, de Dios, porque Cristo está ahí, Cristo está intercediendo por nosotros día a día. Si podemos recordar en primera de Juan se menciona que Cristo, el Espíritu Santo es nuestro abogado. Tenemos a varias personas que nos están, diría el Ortega, echándole la mano para estar cerca de Dios. Pero a veces, ¿qué nos falta a nosotros? Acercarnos a Él. No hay nada más que nos pueda impedir estar ahí. Ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos salvos aquí. Ya la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Tenemos libre entrada con Él, pero nos falta a nosotros acercarnos a Él con un corazón sincero por el camino que ya ha sido iluminado para los creyentes. Ese camino nuevo que es Cristo también. Un corazón auténtico, sin ocultar nada. El verdadero culto a Dios, que todo se lleva a cabo en su presencia, está en todas esas partes. Un corazón sincero no oculta un pecado de Dios. Un corazón sincero está bien con Dios día a día. ¿Todos tenemos Biblia en nuestras casas? Me imagino que sí, yo tengo varias. ¿Y por qué a veces no la leemos? Todos tenemos un teléfono y podemos descargar una aplicación, ¿verdad? ¿Y por qué a veces no podemos sentarnos unos momentos? Debemos acercarnos a Dios. ¿Qué nos impide? Nosotros mismos. Pero si de verdad decidiéramos acercarnos a Dios con un corazón sincero, podemos hacerlo. En plena certidumbre de la fe. Esto quiere decir que debemos llenarnos completamente y estar firmemente convencidos de esta fe. ¿Qué es la fe, hermanos? El mismo Hebreos nos dice en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe, ¿en quién está? En Cristo, en esa obra redentora. ¿Y por qué no nos acercamos a Él? Dice el versículo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué es una certidumbre, hermanos? Y voy a hacer preguntas y sí me gustaría que me respondieran, ¿no? ¿Qué es certidumbre, hermanos? ¿Qué quiere decir este pasaje para ustedes? Es lo mismo que dice de certeza, es algo seguro. Algo seguro. Tenemos algo seguro. Tenemos la sangre de Cristo que es segura para limpiarnos. Tenemos el sumo sacerdote que es seguro que nos va a estar ayudando a estar con Dios. Y tenemos una fe segura que no falla. Con un corazón purificado de mala conciencia debemos acercarnos a Dios. Mediante la sangre de Cristo, ¿qué nos hace esa sangre de Cristo a nosotros? Nos purifica, nos limpia de todo pecado, nos ayuda a estar más cerca de Dios. Porque siempre me pongo esta ilustración cuando estoy dando el Evangelio. El pecado yo lo veo como el agua, pero el pecado lo veo como el aceite y a Dios como el agua. No pueden estar juntos. Siempre uno que está arriba del otro. Y por medio de la sangre de Cristo que quita ese pecado de nosotros para tener esa confianza de estar cerca de Él. Solo las personas que son salvas pueden entrar para rendir culto a la presencia de Dios de buena y digna manera. ¿Cómo estamos nosotros aquí ahora?
siempre recuerdo esto y más lo enfatizan en esta iglesia que en donde yo he estado, de cuando estamos tomando la cena del Señor, ¿qué debemos de hacer? Debemos de estar a cuentas con Dios, ¿verdad? Pero yo digo, ¿por qué no estar a cuentas con Dios a cada momento? ¿Por qué no estar a cuentas con Dios cada vez que vengo yo a la iglesia, cada vez que abro la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no es digno? ¿Dios no es digno que nos presentemos purificados siempre? ¿Que nos presentemos a Él sin pecado? Ahora, tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿no? Y por naturaleza pecaminosa siempre tenemos un pecado o estamos pecando constantemente. Pero ¿por qué no hacer un esfuerzo por acercarnos más a Dios? Lavados nuestros cuerpos con agua pura, una limpieza cotidiana, es de lo que me estoy refiriendo. Porque tenemos libre entrada a Dios, debemos de hacer esto. Debemos de estarnos limpiando día tras día. La sangre de Cristo ya es derramada, hermanos. ¿Qué nos impide estar cerca de Dios? Nosotros mismos, nuestro mismo pecado. Y esto yo lo puedo ejemplificar como ese hijo y su padre. Yo veo, por ejemplo, a Josuecito. No se ve con un extraño. ¿A quién va a buscar siempre? A su padre, a su madre. Nosotros, ¿por qué a veces buscamos más al pecado? ¿Por qué buscamos más a otras personas y no a Dios? Dios es nuestro consolador y podemos describir a Dios de muchas maneras. Podemos describir a Dios con sus atributos, pero siempre elegimos el pecado nosotros. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, en plena seguridad que Dios está ahí. Si somos salvos, hermanos, Dios está ahí con nosotros. Si en verdad confiamos en Dios, Él nos va a responder. Alguien una vez me preguntaba, ¿por qué levantan peticiones en tu iglesia? Porque tenemos confianza que Dios nos está escuchando. Tenemos confianza que Dios nos va a responder las peticiones a su debido tiempo y en su voluntad. ¿Cómo estamos acudiendo a Dios, hermanos? ¿Dios es la persona más importante en nuestra vida? ¿Dios es nuestro Dios de verdad? ¿Ese Dios que vemos en la Biblia que demandaba algo de las personas siempre? Podemos ver los malos ejemplos de la Biblia y estarlos siguiendo al mismo tiempo. ¿Quién es Dios para nosotros, hermanos? Nada más debemos de obedecer a Dios, seguir sus mandamientos y acercarnos a Él confiadamente. El estar cerca de Dios debe animarnos a estar firmes en la vocación que Él nos ha dado. ¿Somos hijos de Dios? Hay que estar cerca de Dios. Hay que estar junto a Dios. Versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Otra respuesta del cristiano es el mantenerse firme sin que nada le aparte de Dios. Mantenernos firmes ante todo, en todo momento. 1 Timoteo 6:13. Si gusta ir ahí, está bien. Si no, yo voy a hacer lectura. 1 Timoteo 6:13. Dice de la siguiente manera. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo nunca dejó a Dios, se mantuvo firme. Pablo presentó muchas defensas de su salvación, de su llamamiento. Aunque iba a ser juzgado, aunque iba a ser muerto, Pablo se mantuvo firme. Esto implica confiar en Dios. ¿Tenemos una fe vana? ¿Tenemos una fe que es cambiante? Debemos de mantenernos cerca de Dios. Ya tenemos esa confianza de estar con Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Esto implica también el presentar defensa delante de otra persona. 1 Pedro 3:15. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice 1 de Pedro 3:15? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante quién, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Quién es nuestra esperanza, hermanos? ¿Quién es Dios para nosotros? Por lo menos para mí, Dios es mi Dios, mi Salvador. ¿Y por qué negar mi fe? Ahora, en ese momento que está escribiendo la carta, había mucho peligro de decir que era cristiana la gente. Había muchos mártires, muchos muertos por decirse hijos de Dios. Pero eso no impidió a Pablo, a Juan, a Pedro, el decir yo soy hijo de Dios, y a otros que no podemos mencionar o que se me olvida en este momento.
¿Por qué nosotros ahora cuando nos hacen burla en la calle decimos, yo no soy igual a ellos? ¿Por qué nos mantenemos firmes en nuestra fe, en la profesión de nuestra esperanza? ¿Por qué somos infieles ante Dios cuando Dios siempre ha permanecido fiel? Dios siempre es fiel, hermanos. ¿Quiénes son los infieles? Nosotros, porque nosotros no le buscamos a Él. No nos mantenemos cerca de Él. No nos acercamos a Dios como deberíamos. En esa esperanza no hay límites para estar cerca de Dios. Dios es nuestro todo. ¿Quién es Dios para ti, hermano? ¿Quién es Dios para mí? A veces estamos haciendo otras cosas que no demuestran esa esperanza que tenemos en Dios. Esta esperanza establece valores eternos y celestiales en contraste con los atractivos terrenales del mundo. ¿Quién se puede mantener con esperanza aquí en el mundo? ¿Podemos confiar en un presidente? ¿Podemos confiar en otra persona? Solamente en Dios. Dios no cambia. Dios siempre se mantiene fiel. Y si dice algo, lo promete. Ahí está el pueblo de Israel, un buen ejemplo. Dios les dijo, si no siguen mis caminos, ¿qué iba a pasar? Los iba a mandar a cautiverio, los iba a castigar. Y lo cumplió. Y también les dijo, solamente será un poco de tiempo, lo regresarán. ¿Lo cumplió? Regresaron. Y Dios siempre se mantuvo fiel con ellos. Tenemos un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Pero ¿qué estamos haciendo por no hacer esto? ¿Por qué nos mantenemos infieles ante Dios? Los soldados, una vez me tocó ver al ejército mexicano cuando cumplió creo que 100 o 200 años. Estábamos en Sinaloa y tuvieron ahí una presentación. Y había soldados que estaban parados 8 horas diarias, obedeciendo una orden de un capitán, de un sargento. ¿Por qué nosotros no podemos obedecer una orden de Dios? ¿Por qué nos mantenemos fieles en la esperanza de Dios? En algo que no nos cuesta, hermanos. ¿A quién le costó? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. La obra de Cristo en nuestras vidas. Nada más nos pide mantenernos firmes, sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Sin estar de arriba para abajo, sin decir un día sí, un día no. Sin decir hoy sí soy tu hijo, hoy no, hoy acudo a otra persona. Él es nuestra esperanza, Él es fiel. Al mantenernos firmes sin caer en la fe, conoceremos más de la Escritura y podremos ayudar a los hermanos. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hemos visto en la clase de consejería, en el taller de consejería, perdón, qué debemos de hacer con nuestros hermanos. Estimularnos, considerarnos, no nada más pensar en nosotros mismos. Dios pensó en sí mismo, Cristo pensó en sí mismo, Cristo pensó en todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no pensar en nuestros hermanos? Y a ver, esto ha sido un reto para mí, el dejar de pensar en mí mismo y ver por mis hermanos. A veces vemos que hay un hermano batallando y decimos que otro lo ayude. ¿Por qué lo hacemos así? El cristiano, una respuesta a la obra de Cristo debe ser el alentarse y exhortarse unos a otros, estar cerca de Él. Si yo estoy cerca de Dios, ¿por qué no decirle a otro, oye, allá con Dios? ¿Quién es el que puede cumplir nuestras necesidades? Solamente Dios. ¿Quién es el que puede ayudarnos en todo momento? Solamente Dios. Acabamos de ver, si nos sacamos con un corazón puro y sincero, mantenernos firmes ante Dios sin fluctuar, porque Él es nuestra esperanza, Él es fiel. Hay que considerarnos unos a otros, hay que estimularnos a hacer lo mismo todos. Bueno, sinceramente, en el taller de consejería, ¿quién había pensado eso antes? De ayudar a otros hermanos de esa manera. Yo creo que nadie, o por lo menos yo no había pensado en esa manera. Ya había ido a la clase como Josué, ¿no? Ahí ya sabía. En la clase de consejería 2 veces, por cierto. Es la tercera aquí en la iglesia. Entonces, debemos de estimularnos en cada momento. Ya soy un buen consejero, ¿verdad? Bueno, es un tip, ¿no? Llévala 3 veces para que aprendan bien todo. Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debemos buscar entre nosotros a llegar a tener más amor unos por otros, no nada más el amor de Cristo entre nosotros, ¿no? A veces decimos, Cristo nos ama y nos hace una unidad, nos hace una iglesia, pero ¿dónde está tu amor cristiano para con los hermanos? A veces dicen, hermanos, ayúdenme a orar por esto. ¿Y qué decimos? Sí, pero ¿lo hacemos de verdad?
Cuando nos dicen, hermano, por ejemplo, hermano Jesús, ahorita lo voy a hacer de ilustración, que está pidiendo un donador, decimos todos, sí, pero ¿quién lo va a hacer? Decimos, sí, vamos a orar por los niños del club, vamos a apoyar a los niños del club, pero ¿qué estamos haciendo? Debemos prestar atención a lo que se nos está diciendo de esta manera, de las buenas obras. No es nada más ver por mí, sino estar atento a los demás, estar atento a quién puedo ayudar. Esto me retó porque me imaginé yo a una persona, sí estar en el culto, prestar atención, pero estar viendo la necesidad de los demás. ¿Qué estamos haciendo? Sí es cierto, Dios nos habla a cada momento y a cada persona nos habla por diferente, pero ¿cómo podemos ayudar a los demás? Antes de la pandemia, ¿cómo estábamos todos juntos, no? Había armonía, no estábamos con cubrebocas. ¿Y por qué ahora es diferente? ¿Por qué dejamos que una enfermedad o algo nos cambie nuestra manera de pensar en ayudar a los hermanos? Antes decíamos, por ejemplo, en la iglesia en Puerta Abierta, en Tijuana, antes daban raite a todos, a los que pedían. Y hubo un momento donde no se puede por la pandemia. Mejor te ayudo con un Uber. Y daban los hermanos, sí daban de los hermanos. Pero, ¿por qué no a estimularnos a hacerlo otra vez así? De la manera en que Cristo nos manda, al ayudarnos mutuamente. No nada más es en las obras, sino en el amor de Cristo, en el ayudarnos a crecer. Yo no puedo saber todo lo que el hermano Josué sabe, o lo que el pastor sabe, pero qué nos hacen ellos? Nos predican, nos exponen de lo que ellos conocen. ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien que ha venido a la iglesia muy poco? Exponiendo la palabra de Dios, amándole, explicándole. Hay un muchacho en el instituto que eh, sirve en Betania y llegó una persona que habla inglés y español y le habían estado discipulando y según ya era salvo en español. Pero este muchacho sabe inglés también y en la predicación él le tradujo un versículo al inglés y le empezó a hacer preguntas, le empezó a hacer preguntas, y este muchacho dijo, tú no eres salvo, ¿verdad? Y el muchacho le dijo en inglés, ¿qué es eso? A veces vemos la necesidad, pero no vamos a ayudar. A veces vemos que alguien no entiende y no hacemos algo más por explicar. Dios nos ha dado esa bendita palabra, sí para nosotros, pero también para compartirla con otros, para explicarla. Es así como un padre quiere ayudar a su hijo, no le dice, corre, así nada más. Bueno, a mí sí. Ahí sí yo puedo decir que yo sí. Yo no gateé ni nada, hermanos. Ahí, si me ven con problemas de coordinación es por eso. No gateé, no caminé. Yo quise huir de mi casa desde chiquito. No, no se crean. No, pero sí, no suelta, el más Josué no suelta a Josuecito para que corra desde el primer día, ¿verdad? Lo ayuda. Le enseña cómo gatear, lo enseña a caminar. Así debemos de ayudarnos unos a otros, hermanos. ¿Cómo nos estamos preparando en el taller? Estamos preparándonos para ayudar a otros que no saben, que no pueden. Hay que hacerlo diario, no nada más cuando venimos a la clase de taller, sino diario. Ayer que estábamos en el funeral, la verdad, no había estado en un funeral donde me viniera feliz. Y le decía a mi Josué, me vine feliz porque la hermana estaba feliz, porque las personas estaban felices. La hermana nos pedía, canten esta, canten esta. Y para mí era, hay que hacerlo porque amo a mi hermana. Por más cansado que estemos, por más desanimados a veces que nosotros estemos, salimos animados de esas situaciones también. Hay que tener un buen espíritu con esto. El amor de Dios lo debemos demostrar día a día. El amor de Dios nos hace tener buenas obras. Acerquémonos a Dios, mantengámonos firmes, amémonos unos a otros. Y esta última cosa, no sé si llevo mucho tiempo, poquito tiempo, es la última respuesta que yo veo en este pasaje del cristiano es, debe congregarse siempre en la iglesia. Siempre, hermanos. No nada más cuando yo quiero. ¿A poco Cristo nada vino a morir por los que Él quiso? ¿A poco Cristo nada vino y le contesta las peticiones a una sola persona? Dios nos ayuda a todos. No debemos de dejar de congregarnos, dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Imagínense, ya en ese tiempo no iban a la iglesia, no se congregaban.
Por algo lo está diciendo el autor ahí, ¿no? Y no había COVID, no había guerra, y aún nos dejan de ir a la iglesia. Y luego que dice, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día de Cristo, el día del Señor, el arrebatamiento. Si eso lo dijo este autor, aproximadamente en el año 60, después de Cristo, han pasado más de 1900 y más años, 1980 años, 1900, 2000 años, ¿no? Se quedan cerrados también. Ahorita no me pregunten de matemáticas. Si eso era en ese momento, ¿por qué ahora nos dejamos de congregar por una enfermedad, por una guerra? ¿A poco nos hace mal el estar aquí? ¿Nos hace mal? ¿No aprendemos nada de la palabra de Dios? Estaba leyendo esto y un comentarista dijo, ¿a poco puede ayudar un hermano a otro desde su casa? ¿A poco nos podemos estimular a las buenas obras desde nuestra casa? Ahora a lo mejor sí podemos un poco por el teléfono, por las redes sociales, pero Cristo vino por nosotros. Vino Él desde el cielo, porque nosotros no venía a la iglesia a honrar, alabar y glorificar a Dios. ¿Por qué no venir a exponernos a la palabra de Dios? Ahora, yo entiendo que hay muchas personas que no pueden venir, ¿no? Por su salud, situación física, pero no dejando las reuniones, no desertando en lo que hemos creído. La palabra aquí da la idea de no desertar, no olvidar en lo que ya hemos creído. Eso se está volviendo una costumbre en las iglesias de hoy en día, no ir a la iglesia porque lo transmiten, no ir porque quiero ver otro servicio. O, ¿quiénes somos nosotros para cambiarnos, hermanos? Cristo vino por todos, hermanos. No, de aquí el autor dice, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre, no imitar a los que no lo hacen. No imitar, perdón, no es imitar a los que lo hacen, sino estimularlos, exhortarlos a que vengan también. Este versículo 24 y 25 van unidos. Seguir lo que Dios dice. Se exhorta que se congreguen en Cristo, que vengan a la iglesia. El Señor está cerca. Esto debe traer nuestra vida una motivación más para no dejar de congregarnos. Si esto fue hace 2000 años aproximadamente, estamos más cerca todavía del día del Señor, ¿verdad? Eso no es una motivación para usted. El tratar de hacer lo más que se pueda para Dios. No somos dignos, pero Dios nos ha dejado esas tareas. Nos ha dejado estas tareas. Él ya hizo su obra. Él ya murió por nosotros. Un solo sacrificio. No como la antigua que ocupaban varios. Un solo sacrificio por todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo a Dios? ¿Cómo estoy yo estimulándome con las otras personas? Cristo ya lo hizo todo, hermanos. ¿Por qué no responder bien a Dios? ¿Por qué no hacer las buenas obras? ¿Por qué no acercarme a Dios? ¿Por qué no mantenerme firme en lo que Él me dio? No es algo que de nosotros, es algo que Él nos da. ¿Por qué no considerar a mi hermano? ¿Por qué no estimular a mi hermano? ¿Por qué no exhortarnos entre nosotros mismos? Consideremos estas ideas, hermanos, estos pensamientos, esas verdades bíblicas y hagámoslo. No nada más nos quedemos en el ¿qué puede ser si yo lo hago? Hagámoslo. Yo me quedé pensando, si esto pasaba en la antigüedad, ¿cómo no está nuestro corazón ahorita? ¿Cómo no está la duda de esto? Cristo nos lavó, Cristo se sacrificó completamente por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo por la obra de Cristo? Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, porque nos provees de todas estas cosas, Señor. Hay una señora, no nada más quedarnos con esto en nuestras mentes, Señor, sino hacerlo, Señor, aplicarlo a nuestra vida y a tener, Señor, a tenernos en buen estímulo entre nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por tu obra. Bendice el tiempo de oración que queda, Señor, las ofrendas y lo que se va a seguir haciendo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Bien. Bien, hermanos, gracias. ¿Verdad? Ahora sí que
Al punto, ¿verdad? Conciso. Punto.